del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra explicación de la doctrina católica apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vamos a ver la tercera parte de este maravilloso catecismo, las herejías y los concilios. Vamos a ver todo de un golpe y después explicaremos más a fondo en diferentes charlitas los diferentes concilios. Entonces, en este catecismo hay tres partes principales. La primera, que contiene 994 preguntas-respuestas acerca del credo, de los mandamientos, sacramentos, oración y virtudes. Todo fue explicado en 366 charlas. Después hay las fiestas del Señor y de la Virgen y de los santos en 221 preguntas-respuestas. Lo hemos también explicado. Y ahora en esa tercera parte hay tres partes. Historia de la religión, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo hemos terminado. Y ahora estamos en la tercera parte, la breve historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver, dije rápidamente, en síntesis, los párrafos 125 a 136. Después vamos a analizar más a fondo unos de estos concilios. Hoy vemos todo de un golpe para tener una idea de lo que pasó en el pasado, en la historia, las herejías y los concilios. ¿Qué es la herejía? Es una afirmación contraria a la fe católica, es seguir opiniones personales contrarias a la fe bíblica, evangélica, confiada a la Iglesia y predicada por la Iglesia. Cuando salía victoriosa de la guerra exterior del paganismo y vencía la prueba de feroces persecuciones, la Iglesia de Jesucristo, salteada por enemigos interiores, entraba en la guerra intestina, mucho más terrible. En las charlas anteriores hemos visto que la persecución empezó con Cristo mismo, contra Cristo, que fue crucificado el año 33. No entro en detalles históricos, tomo la fecha consagrada, 33. Cristo fue crucificado, San Esteban fue apedreado, Santiago fue matado, San Pedro, echado a la cárcel, fue librado por el ángel. San Pablo va a convertirse, después él mismo va a ser perseguido donde quiera, y finalmente todos los apóstoles van a ser martirizados, menos San Juan apóstol. Y después otra guerra tremenda exterior va a venir del Imperio Romano, que abarcaba unos 50 estados en Europa, Asia, Turquía actual, Egipto, Palestina, Siria y África del Norte. En 312 para la persecución, en 313 Constantino con Licinio dan un decreto de tolerancia, de libertad a la Iglesia, poniendo la religión cristiana al nivel de la pagana, en sentido que dan reconocimiento al cristianismo, igual que el paganismo existía antes, que era religión del Estado. En los años 380, Teodosio el Grande, el gran emperador hispano católico, va a hacer del Imperio Romano un imperio cristiano oficialmente. La religión del imperio será el cristianismo. Entonces, tenemos la guerra exterior del paganismo, las persecuciones, las calumnias, los rechazos, los martirios. Y de hecho, aunque terminada la persecución en el Imperio Romano con Constantino, va a seguir la persecución sangrienta, el imperio persa o sasánida de Irán, que tenía Irán actual, una parte de Irak actual, y ahí hubo también muchos mártires. Por desgracia, este imperio nunca aceptó oficialmente el cristianismo, aunque había muchos cristianos católicos en el seno del imperio. Y va a ser una guerra tremenda al imperio bizantino, romano de Oriente, cristiano, y finalmente los dos imperios exhaustos, fatigados, arruinados, van a dejar el lugar al Islam, que va
a partir del año 634 conquistar Siria, Egipto y después Irán actual y derrumbar el paganismo iraní para imponer el Islam. Entonces, persecución externa sí, pero hay también las internas, los enemigos internos. La iglesia fue salteada por los enemigos interiores que llamamos las herejías. Esta es una guerra intestina tremenda, más terrible, más grave, más peligrosa que la persecución externa. Hoy, por ejemplo, en el siglo XXI, la Iglesia Católica está en una crisis tremenda provocada precisamente por una ideología llamada modernismo, que quería cambiar todo en la Iglesia. Y lograron, por desgracia, a pesar de haber sido condenados, rechazados, estos ideólogos, disqueteólogos durante 150 años, lograron penetrar sus ideas en la Iglesia y ahora son doctrina casi en la Iglesia en muchos aspectos. Lean, por ejemplo, la encíclica Pascendi. Pascendi se escribe Pascendi, P-A-S-C-N-D, E-N-D-I, de San Pío X. Ahí usted verá que el modernismo es cloaca de todas las herejías introduciendo la iglesia. No tal cual, pero está, y esto es lo que causa la debilidad actual en la iglesia, que causa tantos problemas, por desgracia. Entonces, la guerra civil entre cristianos es sumamente grave y de hecho sin la guerra civil de las herejías hoy el mundo sería cristiano. El mundo sin el protestantismo del siglo XVI, bien, hoy el mundo sería cristiano. Si Inglaterra hubiera hecho igual que España, Portugal, evangelizando, catolizando todas sus colonias, hoy toda África, Asia sería cristiana y el Islam hubiera sido eliminado desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, después de la persecución pagana, dije, hay las persecuciones internas, que llamamos la herejía, guerra intestina, mucho más terrible que la persecución externa. Guerra prolija y dolorosa que empeñada y atizada por malos cristianos, hijos suyos degenerados, hijos de la iglesia degenerados, no ha llegado aún a su término, pero de la cual saldrá la iglesia triunfadora conforme a la palabra infalible de su divino fundador, a su primer vicario San Pedro en la tierra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo 16, 18. Por eso que, hermanos, a pesar de la situación actual en la iglesia, por favor, que nadie tenga la ligereza, la imprudencia de abandonar la iglesia católica. La iglesia es católica y santa, puede tener ministros, dirigentes, por desgracia, a veces problemáticos, no dejar la iglesia es santa, puede tener hijos pecadores, ministros que no cumplen siempre con su deber. ¿Qué hacemos después del Papa Borgia VI, Alejandro Borgia VI, escandaloso? Vino San Pío V, y ganó la batalla de Lepanto en 1571 contra los musulmanes. Entonces, no dejar la iglesia es santa. Tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ya en los tiempos apostólicos había habido hombres perversos que por interés y ambición turbaban y corrompían en el pueblo la pureza de la fe con abominables errores. Se opusieron a ellos los apóstoles con la predicación y con los escritos y con las infalibles sentencias del primer concilio que celebraron en Jerusalén. En efecto, unos cristianos judíos de Jerusalén van a Antioquía perturbar a los fieles de Antioquía. ¿Y qué dicen los apóstoles? Bien, los apóstoles intervienen en el año 49, en lo que llamamos el concilio de Jerusalén. En el año 49, los apóstoles dicen, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 24, ¿qué dicen? Gente sin nuestro conocimiento, en nuestro permiso, nuestro mandato, nuestra autorización, fue a perturbar a ustedes.
Bien, no les hagan caso y esto es lo que tienen que hacer y ahí les dan indicaciones, abstenerse de lo sofocado, de la sangre, de la fornicación, idolatría, etcétera, etcétera. Entonces, la iglesia siempre luchó contra los falsos apóstoles que se dicen y no son. En la carta a los, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, 13, 14, ¿qué dice San Pablo? Esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. Mire que, hermanos, aquí San Pablo no duda en tachar de ministros de Satanás a los que predican algo fuera y contra la iglesia sin la autorización de la Santa Madre Iglesia. Entonces, esto de tomar una Biblia y cada quien funda su disque iglesia poniendo un bonito nombre, Iglesia de Cristo, bien, no vale nada, no vale nada, son instrumentos de perdición. Por desgracia, mil veces por desgracia, todos esos pobres cristianos engañados por hombres orgullosos y después vienen las víctimas después que no saben qué pasó, bien están fuera del camino. Fuera del camino. Cristo no tiene iglesias, no puede haber iglesias. Hay la iglesia. Cristo dijo mi iglesia, no dijo mis iglesias. Ya muchas veces insistí en este asunto porque es importante. No dijo mis, dijo mi. La iglesia de Cristo es una. Hay una fe, un bautismo, un Señor, una iglesia. Efesios 4:5. No puede haber iglesia. Entonces los apóstoles sí se opusieron enérgicamente a la predicación de los falsos apóstoles y condenando sus errores. ¿Qué dice San Pablo? Otra vez San Pablo bien dice que si alguien predica un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, bien sea maldito, sea condenado, sea rechazado. Es gravísimo esto. El que falsifica el evangelio no tiene salvación, cuidado. El que falsifica el evangelio está realmente muy equivocado. Esto no es un juego, ¿eh? No es un juego. Fundan iglesias hoy donde quiera. De hecho, fundan negocios. El demonio aprovecha. ¿Qué dice Santo Agustín acerca del demonio? Bien, dice el demonio está atado únicamente en la iglesia de Cristo, la católica. En las demás anda suelto. El catecismo mayor es la enseñanza oficial de la iglesia católica, publicada por el Papa, Catecismo Católico de Trento, Catecismo Romano, así se llama este catecismo. Y bien, en el artículo, creo en la Iglesia una Santa Católica Apostólica, y bien apostólica dice, el Espíritu Santo fue dado a la Iglesia que Cristo fundó la católica, y en esta permaneció y queda, y esta sola puede darlo. Todas las demás que se dicen, disfrazan de Iglesia de Cristo, caen necesariamente en graves errores de fe y de moral. Y es verdad. Ayer revisaba un libro hecho por ortodoxos, cristianos ortodoxos, y bien, dicen, bueno, no hay problema, la contracepción, cada quien utiliza la contracepción que quiere, y es falso. Esto lleva a las almas al pecado sin quererlo, claro, simplemente no saben, no quieren, pero es un error fatal en lo que enseñan. En el capítulo 38, 9 del Génesis, que dice, Onán, hijo de Judá, bien, a propósito evitaba la procreación, bien, sembrando su semen fuera del vaso de la esposa para no tener hijos, bien, Dios le quitó la vida. Entonces, esta es una contracepción. ¿Cómo pueden decir que cada uno tiene la que quiere? Así es. Entonces, deja a la Iglesia Madre Católica es un drama tremendo. Es obra del diablo, pero la gente no sabe. Entonces, desde el inicio hubo herejías, hubo sectas, hubo esas cosas y los apóstoles rechazaron. Desde entonces, desde los apóstoles,
Hasta hoy no ha cesado el espíritu de las tinieblas en sus ponzoñosos ataques contra la Iglesia y las divinas verdades de que es depositaria, la Iglesia católica, que es depositaria indefectible, de defender la fe. El demonio siembra el error, la Iglesia defiende la fe. Y suscitando constantemente nuevas herejías, ha ido atentado uno tras otro contra todos los dogmas de la religión cristiana. Todos los dogmas, todas las verdades fundamentales fueron atacadas, todas, absolutamente sin excepción. Y hoy esto es tremendo, es muy abundante, porque del lado católico han bajado el tono. Todos hermanos, aleluya, no hay problema. Y viene otra mentira, hay grave problema. Es falta de caridad dejar a alguien en el error, es decir, no decirle, hermano, estás equivocado, esto no es cristiano. Es cristiano lo que siempre fue creído y enseñado. Desde entonces todos los siglos hubo herejías. Entre otras han sido tristemente famosos las herejías de Sabelio, que impugnó el dogma de la Santísima Trinidad, y los testigos de Jehová, de Manes, que negó la unidad de Dios y admitió en el hombre dos almas, de Ario, que no quiso reconocer la divinidad de nuestro Jesucristo, por lo tanto destruyó también todo, la redención, la encarnación y la Trinidad. Nestorio, que rehusó reconocer la Virgen María, Madre de Dios, y distinguió en Cristo dos personas, Nestorio. Eutuques, que en Jesucristo no admitió más que una sola naturaleza, la divina. Macedonio, que combatió la divinidad del Espíritu Santo. Pelagio, que atacó el dogma del pecado original y de la necesidad de la gracia. Los iconoclastas, que rechazaron el culto de las sagradas imágenes y de las reliquias de los santos, como los protestantes de hoy. Entonces no es nuevo esto. Berengario, que se opuso a la presencia real de nuestro Jesucristo en el sacramento del altar. Juan Hus, que negó el primado de San Pedro y del pontífice romano. Y finalmente la herejía del protestantismo, todas estas sectas actuales que tienen su origen de allí, siglo XVI, forjada y propagada principalmente por el sacerdote excomulgado Lutero y el Calvino. Estos novadores, con rechazar la tradición divina, reduciendo toda la revelación a la Sagrada Escritura y con sustraer la misma Sagrada Escritura al legítimo magisterio de la Iglesia, para entregarla insensatamente, como insensatos, a la libre interpretación del espíritu privado, demolieron todos los fundamentos de la fe y expusieron los libros santos a la profanación de la presunción y de la ignorancia, y abrieron la puerta a todas las herejías. Aquí, hermanos, muy hermoso lo que dice aquí el Papa San Pío X. Los novadores protestantes de Lutero, con rechazar la tradición divina, con rechazar la autoridad de la Iglesia, reduciendo toda la revelación a la Sagrada Escritura, lo que es falso, porque la Sagrada Escritura dice que todo no está escrito, con sustraer también la misma Sagrada Escritura al legítimo magisterio de la Iglesia, para entregarla de una manera insensata a la libre interpretación del espíritu privado, demolieron todos los fundamentos de la fe, expusieron los libros santos a las profanaciones de la presunción y de ignorancia, y abrieron la puerta a todos los errores. El protestantismo, o religión reformada o disque evangélica, como orgullosamente la llaman sus fundadores, el protestantismo es el compendio de todas las herejías que hubo antes de él, que ha habido después y que pueden aún nacer para ruina de las almas. Queridos hermanos, esto vale oro. Repito, párrafo 129 de la tercera parte del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, dice: el protestantismo, o religión reformada, como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio, resumen de todas las herejías, de todos los errores graves
de fe, que hubo antes de él, que ha habido después de él y que pueden aún nacer para ruina de las almas. Una lucha que dura sin tregua hace 20 siglos, no ha cesado la Iglesia Católica de defender el depósito sagrado de la verdad que Dios le ha encomendado y de amparar a los fieles contra la ponzoña de las heréticas doctrinas. A imitación de los apóstoles, siempre que lo ha exigido la pública necesidad, la Iglesia congregada, reunida en concilio ecuménico, concilio general, ha definido con toda claridad la verdad católica. La ha propuesto como dogma de fe a sus hijos y ha arrojado de su seno a los herejes, lanzando contra ellos la excomunión y los condenó sus errores. Entonces, cuando hay un error grave, la Iglesia, el Papa, los obispos se juntan, se llama concilio esta junta, y rechazan los errores, condenan los errores y reafirman la fe católica. Es muy importante esto. Los papas, los apóstoles, lo hicieron de hecho el año 49, se juntan para decir, esto es la fe católica, fuera el error inventado por hombres sin autorización. En la Iglesia hubo hasta la fecha muchos concilios locales y provinciales o sínodos, y hay 21 concilios generales, universales de la Iglesia. Entonces, el concilio ecuménico o concilio, es decir, de toda la tierra habitada, ecumene o ecumene en griego, el concilio general, es una augusta asamblea a la cual llama el romano pontífice a todos los obispos del universo y a otros prelados de la Iglesia, presidida por el mismo Papa en persona o por sus legados. A esta asamblea, que representa a toda la Iglesia docente, enseñante, le está prometida la asistencia del Espíritu Santo en sus decisiones en materia de fe y de costumbres, después de confirmadas por el Papa, son seguras e infalibles con la palabra de Dios. Entonces, los concilios dogmáticos en lo que es fe y costumbre moral son infalibles. El Concilio Vaticano II no es dogmático, aunque tenga unos decretos que tengan ese título. El mismo Pablo VI y el secretario general del concilio, el arzobispo Felici, dicen es un concilio pastoral. Lo dogmático es lo que afirma acerca de Cristo, de la Santa Trinidad, ok, pero no hay nada que fue proclamado en el concilio como dogma. El concilio que condenó el protestantismo fue el Sacrosanto Concilio de Trento, denominado así por la ciudad de Italia, donde se celebró entre 1545 y 1563. Herido en esta condenación, el protestantismo vio desenvolverse los gérmenes de disolución que llevaba en su viciado organismo. Las discusiones lo desgarraron, se multiplicaron las sectas que dividiéndose y subdividiéndose lo redujeron a menudos fragmentos. Al presente, el nombre del protestantismo no significa ya una creencia uniforme y extendida, sino que encierra un amontonamiento el más monstruoso de errores privados e individuales, recoge todas las herejías y representa todas las formas de rebelión contra la Iglesia católica. Con todo, el espíritu protestante, que es espíritu de desaforada libertad y de oposición a toda autoridad, no dejó de difundirse y se alzaron muchos hombres que, hinchados con una ciencia ciencia vana y orgullosa o encerrando de las ambiciones del interés, no dudaron en forjar o dar aliento a teorías trastornadoras de la fe, de la moral y de toda la autoridad divina y humana. Hermanos, el mundo cristiano hoy está por el suelo, y bien debido al protestantismo, porque finalmente el masonismo, nacido en Inglaterra protestante en 1717, es el arma, digamos, política oculta del protestantismo contra la Iglesia Católica. Todas las revoluciones hechas hace 3 siglos vienen de ahí.
Entonces, protestantismo, masonismo, liberalismo, comunismo, capitalismo, la usura y ahora el modernismo en la misma Iglesia Católica, todas las sectas y finalmente el relativismo absoluto actual. El sumo pontífice Pío IX, después de haber condenado en el sílabus, es decir, catálogo de los errores, muchas de las proposiciones más capitales de esos temerarios cristianos, para aplicarlas segura a la raíz del mal, había convocado en Roma un nuevo concilio ecuménico. Comenzó felizmente su obra ilustre y benéfica en las primeras sesiones que se celebraron en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, de donde le vino el nombre de Concilio Vaticano I, cuando en 1870, por las vicisitudes de los tiempos, tuvo que suspenderlas, la guerra de Italia de los masones contra la Iglesia, de hecho. Es de esperar que, sosegada la tempestad que agita momentáneamente a la Iglesia, podrá el romano pontífice reanudar y llevar a cabo la obra providencial del Santo Concilio, y que, deshechos los errores que ahora combaten la Iglesia y a la sociedad civil, podremos ver pronto la verdad católica brillar con nueva luz y alumbrar el mundo con sus eternos resplendores. Este concilio aquí anunciado tuvo lugar en el año 1962-65 bajo el nombre de Concilio Vaticano II. Por desgracia, en lugar de condenar los errores, todos los obispos de esta época habían conocido dos guerras mundiales, quisieron ser pacifistas, paz, 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 no condenar nada, no condenar a nadie, todos hermanos, aleluya. De ahí entró en la iglesia el ecumenismo, todos hermanos, y debilitó la Iglesia Católica en lugar de fortalecerla. Ahora, querían o no querían es otro asunto, pero los frutos hoy vemos cómo andamos como andamos, porque esto sí abrió la puerta a la decadencia actual. Entonces, resumen, desde los apóstoles hubo problemas, hubo dificultades, hubo herejías. Los apóstoles se opusieron, condenaron formalmente a la herejía. Hubo muchas herejías, y frente a esas herejías se juntaban los concilios para rechazar el error y afirmar la fe católica. Por desgracia, Vaticano II no afirmó firmemente, como siempre se afirmó, la verdad católica frente al error, no condenó los errores. Y esto es el problema que hoy causó y favoreció la crisis actual. En todos los concilios anteriores, bien decía, anatema el que dice tal cosa, punto. Tal cosa no es católica. Voilà, quede claro. Esto es la fe católica, esto es lo condenado por la Iglesia Católica. En este concilio esto no se hizo de esta manera, por eso es pastoral, y favoreció la decadencia actual. Por ejemplo, el Concilio de Trento, 1545-1563, bien dijo, esta es la fe católica, bien el que dice el contrario, tal cosa contraria, es ya anatema sea, no es católico, fuera, condenado ya, y la cosa queda clara. Que hermanos, como dije, a pesar de la crisis actual, no abandonar la Iglesia Católica, cuidado, la Iglesia Católica va a salir de esta crisis. ¿O es el fin del mundo? No lo sé. ¿O es una crisis que vamos a superar? Pero de ahí dejar, ya no queda nada, vamos a... No. La Iglesia Católica va que existe hasta el fin del mundo. No. Esto es seguro. Cristo lo dijo. Estaré con usted hasta el fin del mundo y las puertas del mal no prevalecerán contra ella. De hecho, hace más de 60 años, absolutamente no hay nada dogmáticamente proclamado. El Espíritu Santo defiende la Iglesia. Entonces no pueden pretender que lo que dicen, afirmen, ya es infalible, dogma por Espíritu Santo. No. No hay nada dogmáticamente afirmado. ¿Por qué? Y bien, porque un día llegará, otros papas van a hacer un análisis de todo lo que pasó y condenar los errores que hoy infectan la Iglesia desde dentro. Entonces, Dios tiene la última palabra, no la ha dicho todavía. Lo veremos más tarde. Por ejemplo, el concilio de Nicea, que tuvo lugar en 325, condenó el error de Ario, que negaba la divinidad de Cristo. Después Ario y sus compañeros inteligentes llegaron a perturbar la Iglesia,
tomar control de la iglesia en gran parte. Hicieron muchos concilios, sínodos y credos, entre 325, 35, pongamos, y 380, y bien, todo eso fue a la basura. En 381 el Concilio de Constantinopla proclamó otra vez la fe católica frente a esos herejes, y todo lo que hicieron, absolutamente decenas de concilios sínodos, fue echado a la basura. Entonces, puede llegar un día, habrá un control, habrá un examen, lo bueno es bueno, lo malo es malo, pero decir que dejamos la Iglesia Católica porque los dirigentes actuales no nos gustan o hacen cosas que nos gustan, es un error. La Iglesia es santa, el jefe supremo de la Iglesia es Cristo. Los dirigentes, obispos, papas, son ministros de Cristo, son representantes de Cristo. Cuando hacen bien, qué bueno, y recemos por ellos para que hagan bien. Pero dejar la iglesia por estas razones no es correcto. Que Dios nos cuide, los santos nos amparen. Amén. Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos un poco a profundizar unos pocos de esos concilios para no alargar. Y es muy, muy interesante que la iglesia pasó por tempestades. También, queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional, donde tenemos toda la fe ya explicada. Y tenemos también otro canal, FSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual.